que se empezaron a desarrollar, bueno, a nivel génico, a nivel molecular, a nivel proteómico incluso. ¿Vale? Entonces, a raíz de todo ese gran volumen de información que se empezó a obtener de estos tipos de investigaciones, de estos tipos de técnicas, surgió la necesidad de poder crear un sistema que integre todos esos conocimientos y lo más importante, que estos conocimientos sean de fácil acceso para todas las personas. ¿Vale? Entonces, a raíz de eso se empezó a desarrollar, a implementar incluso el uso de servidores, el uso de herramientas informáticas para que pudieran almacenar toda esta cantidad de datos y que luego fueran de fácil acceso para que todo el mundo pueda acceder a ellos. ¿Vale? Entonces, lo que les decía, estas bases de datos surgen por la necesidad del almacenamiento de estos grandes volúmenes, de esta gran cantidad de información que se tenía, ¿vale? Y sobre todo para la utilización de estas bases de datos a posteriori. ¿Vale? Sin embargo, aunque en un principio se vislumbraba este uso, ¿vale? Este uso de las bases de datos, también hubo un momento en el que las personas se dieron cuenta de que el uso de estas bases de datos también estaban generando unas desventajas. Por ejemplo, había mucha redundancia de datos, es decir, cómo la información que entraba en estas bases de datos era abundante y venía de diferentes fuentes, entonces se corría el riesgo de que había datos repetitivos, información de estos datos que se estaba repitiendo, por un lado. Por otro lado, que no todo el tiempo todas las personas tenían este fácil acceso a estos datos, sino que incluso muchas de las veces se tenía que pagar para poder acceder a la información que había en estas bases de datos. ¿Eh? Entonces, surge o va avanzando con el pasar de los años, con el pasar de toda esa información que se estaba almacenando, surge la idea de generar una colección de información disponible para todos. Dime. Profe, disculpe, está presentando diapositivas. Sí, ¿no las pueden ver? No. A ver, qué raro. O sea, está presentando, pero nos vemos a nosotros mismos. A ver, ¿y qué pasó aquí? Vamos a ver. Ahora los pueden ver. Sí, doctora, ahí sí. Sí, pero ahora sí. Vale. Pero me han escuchado todo lo que les dije hasta ahora, sí. El problema eran las diapositivas. Sí, doctora. Vale, listo. Pues entonces eso, que a raíz de todos estos inconvenientes, de que se empezaban a duplicar la información, de que no todo el mundo tenía un fácil acceso a la información, surge la necesidad de formar una colección de toda esta información y sobre todo de gestionar todos los recursos necesarios para que estas bases de datos sean específicas a una ciencia, a un determinado grupo de información génica que se tiene. ¿Vale? Entonces, a raíz de ahí ya no se denominan bases de datos como tal, sino sistema de gestión de bases de datos, ¿vale? Que en realidad agrupa todos los software que permiten manipular estas bases de datos. Entonces, cuando se habla de manipular esta base de datos, quiere decir que existe un sistema o un control
para construir esa base de datos, ¿vale? Para seleccionar o para que esa base de datos sea específica. Es decir, estamos hablando de una base de datos que va a tratar solamente genes, pues construir toda la información o agrupar toda la información dentro de ese grupo para hablar solamente de genes, ¿vale? El utilizar esa información, pues sobre todo contrastar que toda la información que está en esas bases de datos es verídica, que ya ha sido probada o que existen las bases suficientes para argumentar que la información que está allí es correcta, ¿vale? Ahora bien, aunque ya se crean estas bases de datos, también las bases de datos cada año, cada 2 años o incluso cada 6 meses, dependiendo la base de datos en el techo, estas bases de datos se están actualizando constantemente, porque ustedes saben que en los últimos años, ¿vale?, ha avanzado muchísimo todo lo que es las herramientas bioinformáticas, las herramientas génicas también, los protocolos como tal, y entonces cada vez se actualizan las secuencias, ya sea de genes o la secuencia de aminoácidos o la secuencia de proteínas. Entonces, todas las bases de datos también tienen que reorganizarse y tienen que mantenerse actualizadas constantemente, ¿vale? Entonces, con estos sistemas de gestión de bases de datos, lo que se hace es reutilizar las bases de datos ya establecidas, pero reorganizarlas y ajustando a que toda la información que está allí es verídica, es original y como es específica a cada grupo de información única, pues ya se elimina la redundancia como tal. Luego, se hace un protocolo de estandarización. ¿En qué sentido? Pues lo que yo les decía hace un momento. Pues se busca, se corrobora que efectivamente toda la información que está allí, aparte de que está actualizada, es verídica y que ya ha pasado todos los controles científicos, biológicos, ¿vale? Y éticos hasta cierto punto, de que toda la información que se está en estas bases de datos está actualizada, ¿vale? Bueno, dentro de la diapositiva tengo unos videitos, pero como vamos cortos de tiempo, yo luego les voy a colgar estos videos en el Classroom para que ustedes los visualicen luego, ¿vale? Entonces, ya centrándonos en nuestra área, si hablamos de las bases de datos y de toda el área biológica o las ciencias biológicas como tal, estas bases de datos a nosotros nos han beneficiado enormemente. ¿Por qué? Por ejemplo, si tenemos el almacenamiento de todas las bases de toda la información de ADN, por ejemplo, en las bases de datos, han sido de gran ayuda para todos los estudios de medicina forense, ¿vale? Por un lado. Por otro lado, porque el almacenamiento de toda esa información de bases nucleotídicas de ADN también ha permitido la secuenciación del ADN, identificar genes, identificar mutaciones, identificar incluso hasta haplotipos que son específicos, ya sea de enfermedades o información génica específica de poblaciones determinadas, ¿vale? Y si hablamos a nivel de biomedicina, a nivel de fármacos, a nivel de, ahí se me fue el nombre, de ingeniería genética, de ingeniería molecular, incluso se ha permitido el diseño, estas bases de datos, mejor dicho, permiten el diseño de fármacos y de proteínas. Primero, en procesos o en protocolos o en programas de simulación, ¿vale? Para evaluar que esos bioprocesos son viables, que esos bioprocesos son funcionales, y a posterior, pues para poder diseñar esos fármacos o hacerlos realidad a esos fármacos, ¿vale? Esto si hablamos de ADN, pero también tenemos bases de datos que están relacionadas solamente con proteínas, es decir, saber la secuencia de esos aminoácidos, tener las variantes de cada una de esas proteínas que se pueden dar a raíz de la mutación en uno de esos aminoácidos o las deficiencias de cada uno de esos aminoácidos. También estas bases de datos nos han permitido poder incorporar a la información no solo de la secuencia de las proteínas, sino también la estructura, hacer un bosquejo de una estructura tridimensional de cómo funcionarían estas proteínas, ¿vale? Esto es lo que yo les mencionaba. Con el pasar de los años, las bases de datos empezaron a ser, aparte de funcionales, específicas. Entonces ya no solamente es que teníamos una base de datos en la que se agrupaba toda la información del ADN. Ahora tenemos bases de datos de ADN, de proteínas, de genes,
de haplotipos, incluso hasta de enfermedades. ¿Vale? Entonces, hasta este punto, nosotros hemos avanzado con el almacenamiento de toda la información en cada una de estas bases de datos. Entonces, ¿para qué nos ha servido incorporar toda esa información en las bases de datos? Ustedes reconocen esta estructura, ¿verdad? A ver si puedo poner el puntero. Aquí. Ustedes reconocen esta estructura. ¿Sí o no? Sí, Es un cromosoma, ¿no es cierto? El brazo de un cromosoma. ¿Vale? Entonces, ustedes ven en este cromosoma unas bandas, ¿no es cierto? En una escala de grises. Gris, negra, con unas líneas y todo esto, ¿no es cierto? Y junto a estas bandas tenemos una localización que ustedes lo pueden ver en la izquierda. Por ejemplo, es aquí que dice XP22.32, ¿no es cierto? Hasta allí tenemos esta información. Ahora, con las bases de datos nosotros hemos podido incorporar a toda esta información, ¿vale? A esta información gráfica, a esta localización específica de este gen, nosotros hemos podido incorporar las secuencias, por ejemplo, de alelos específicos que están en que tienen una localización determinada dentro de cada uno de los cromosomas, ¿vale? Entonces, nosotros tenemos la estructura del cromosoma, ¿vale? Tenemos los alelos, ¿vale? La identificación o la localización de esos alelos, tenemos la codificación que tienen esos alelos, es decir, cada una de esas variantes que pueden codificar. Y aparte, podemos incluso tener hasta el nombre de las proteínas o de los genes que estas secuencias pueden codificar. Todo esto dentro de una sola base de datos. Es decir, se ha podido incorporar toda la información dentro de una sola base de datos y así hacer mucho más accesible el conocimiento a todas las personas. Entonces, si nosotros vamos a aplicar sobre cada uno de estas genes que nosotros tenemos dentro de este listado, la información que nos va a aparecer pues va a depender un poquito, ¿no es cierto? Si estamos hablando de genes, pues nos va a aparecer la secuencia de las bases nucleotídicas. Si hablamos de proteínas, la información que ustedes, bueno, más adelante voy a presentar otras imágenes, pero por ejemplo, la información que ustedes van a tener aquí, en lo que les estoy demostrando ahora, va a ser la secuencia de los aminoácidos ya catalogada para esa proteína en específico. ¿Eh? Entonces, toda esta información nosotros la podemos descargar, nosotros la podemos tener y mucho más accesible con las bases de datos. Ahora bien, yo les había mencionado hace un momento que uno de los principales, y creo yo que el más importante y el más impactante, o el inicio de hecho, en cuanto a la aplicación de las bases de datos en el aspecto biológico, fue con el desarrollo de herramientas forenses. ¿Por qué? Porque a partir de ahí la gente pudo comparar, ¿vale? Pudo comparar las secuencias génicas y podía determinar patrones de atribución o exclusión de esas homologías génicas entre las muestras que se estaban analizando. Entonces, bueno, esto es un poquito más como como conocimiento general, ¿no? La primera vez que se empezaron a utilizar las bases de datos para aplicación forense fue con un caso o para intentar detectar casos de asesinatos que se daban en París, ¿vale? Tenían un tipo que en realidad lo que hacía era asesinar a ciertas mujeres, ¿vale? Les causaba mucha violencia, luego las violaba y en realidad las mataba degollándolas. Entonces, durante muchos años la policía intentó capturar a la persona, tenían sospechosos, pero nunca, bueno, al principio no podían confirmar que efectivamente la persona sospechosa que ellos tenían era quien cometía los crímenes. Entonces, por ejemplo, eh, el primer el registro, la primera prueba que ellos encontraron fue, por ejemplo, una marca de un pie en una escena del crimen, ¿vale? Pero, y tenían a un sospechoso que era este señor, Guy George, ¿vale? Y resulta que cuando encontraron la huella de esta persona en la escena del crimen, pues en realidad no pudieron cotejarla porque no tenían no tenían una muestra física ni una base de datos para poder cotejar ese resultado, ¿vale?
Luego también encontraron muestras de fluidos biológicos, una huella de sangre, ¿vale? Y en uno de los casos, aparte de encontrar todas estas muestras, también pudieron obtener una muestra de ADN y al comparar esa muestra de ADN con el del sospechoso que tenían, pues efectivamente ellos encontraron una coincidencia. Y lo mismo pasó, como por ejemplo con colillas de cigarrillo que se encontró en el lugar, ¿vale? Entonces, a raíz de ahí, bueno, a raíz de eso, empezaron a cotejar las muestras de ADN y encontraron los parecidos entre las muestras del área del crimen, ¿no es cierto? Y las muestras de ADN de la persona sospechosa que tenía. Pero no fue hasta muchos años después, ¿vale? Creo que es después de 10 años que ellos pudieron cotejar todas esas muestras de ADN de la zona del crimen con la muestra de ADN de la persona sospechosa que tenían, ¿vale? Y en principio poder culparlo, o sea, poder asociar todos esos crímenes a la persona. Sin embargo, como ya habían pasado tantos años y ya la implementación de las bases de datos a la aplicación forense, pues ya argumentaban que se había degradado un poco las muestras y que entonces no era del todo certero la información que ellos tenían. Entonces, a raíz de esto, a raíz de este caso en específico, fue cuando empezó a incrementarse el uso de las bases de datos en todo el área biológica y el área de la biomedicina como tal. Entonces, para poder llegar a lo que ahora tenemos en las bases de datos, tuvieron que pasar muchos descubrimientos, ¿vale? Y para ello, lo que marcó el inicio del poder tener esta acumulación de información y poder crear las bases de datos fueron las primeras relaciones filogenéticas que se hicieron entre las especies. Porque si bien nosotros ya sabemos que con un árbol filogenético podemos ver cuán emparentadas están una especie con otra, pero esas relaciones filogenéticas también nos demuestran que existen unas similitudes entre las secuencias de esas especies. Y esas secuencias, por más pequeñas que sean, necesitan estar almacenadas o necesitan guardarse esa información dentro de una base de datos. ¿Eh? Y de hecho, lo que ustedes ven aquí es la primera base de datos en realidad que se tuvo, y esto fue en el año de 1965 y la primera base de datos fue un libro, un folleto, ¿vale? Que se tenía en ese momento. Y de hecho, esta base de datos fue una secuencia proteica, ¿vale? Solo una secuencia proteica constituyó esta primera evidencia de una base de datos. Luego, conforme se fueron avanzando los estudios, tanto en el área de las bacterias y de los virus, también se empezaron a secuenciar los genes de estos organismos, ¿vale? Pero algo que alarmaba un poco al campo científico era que, por ejemplo, solamente un número mínimo de proteínas, un número muy bajo de proteínas, como por ejemplo en este caso de este fago, solamente 9 proteínas eran codificados por más de miles de pares de bases, más de 5.000 pares de bases. Entonces, para poder tener el acceso o la secuencia completa de estas pares de bases y poder codificar estas proteínas, era necesario poder agrupar, poder incorporar toda esta información, toda esta secuencia nucleotídica dentro de una base de datos y poder ordenarla y catalogarla. Y sobre todo, diferenciar qué combinación de pares de bases en específica era que las que codificaba cada una de estas proteínas. ¿Eh? Y entonces empiezan a crear algoritmos de búsquedas en las bases de datos. Entonces era un poquito yo lo que les comentaba yo en la imagen de hace un momento. Teníamos, por ejemplo, el cromosoma, la secuencia, ¿vale? La secuencia no, la localización específica de cada uno de los alelos y los genes, ¿vale? O las proteínas que podían llegar a formar o a dar origen, bueno, las secuencias que conformaban cada una de estos genes en este caso, ¿vale? Y también en estas bases de datos ya empezó a incluirse, por ejemplo, la función
que cada uno de estos genes iban a tener o podían desarrollar a nivel celular. Entonces, ya conforme van avanzando el estudio de las bases de datos o la incorporación de la información en las bases de datos, esta información también empieza a hacerse mucho más específica, mucho más dinámica, de hecho, para acceder a ella. Y la información ya no está limitada, sino que la información que se puede tener se va ampliando y se va actualizando conforme se van descubriendo nuevas cosas. ¿Vale? Ahora, una vez que empezaron a establecerse todas estas bases de datos, la localización de los alelos, la secuencia de cada uno de los genes, la función de cada uno de estos genes, empezó a tenerse un conocimiento mucho más ambicioso y de hecho en 1988 arrancó la idea del estudio del genoma humano o del proyecto Genoma Humano, que como ustedes lo saben, el año pasado, bueno, a principios de este año, de hecho, ya salió a la luz de que se había secuenciado la mayor parte, cerca del 98% de todo el genoma humano que se tenía, ¿no? Sobre todo esas regiones que antes se consideraban como regiones no codificantes, ahora se conoce que esas pequeñas estructuras también codifican proteínas o también tienen regiones codificantes importantes dentro del ser humano. ¿Eh? Y luego también empieza a desarrollarse ya técnicas de secuenciación a partir de toda la información que estaba disponible en las bases de datos. Y así también empieza a evolucionar un poco todas las herramientas y las técnicas moleculares. Secuenciación, RNA, RNA en tiempo real, proteómica, todas las ciencias genómicas en realidad empiezan a evolucionar a raíz de la disponibilidad de la información de estas bases de datos. ¿Eh? Bueno, esto es un poquito lo que yo les había mencionado hace un momento, que la información que se podía almacenar dentro de cada uno de los cromosomas, ya las secuencias, de hecho, y la localización de cada uno de los alelos y lo que estaban codificando o lo que podían llegar a codificar cada uno de ellos. Y sobre todo, hay ciertas bases de datos que incluso permiten hacer un análisis comparativo. Por ejemplo, si ese de aquí es el cromosoma del humano, pues hay ciertas bases de datos que te permiten comparar si estos alelos en qué localización o si están, por ejemplo, en un cromosoma de ratón, en el de mono, en el de cualquier primate. Entonces, se pueden hacer también análisis comparativos entre los cromosomas y las secuencias o la localización dentro de cada uno de los cromosomas de estos genes en específico. ¿Vale? Y luego también del desarrollo de la idea del proyecto de genoma humano, también se desarrolló un proyecto que se denomina HapMap, o el proyecto de mapa de haplotipos. ¿Eh? Entonces, ¿qué es lo que se buscaba aquí? Era tomar un grupo determinado, de una población determinada, de hecho, analizar toda la secuencia génica de estas personas y poder ver si dentro de la misma población, cómo ha variado esa información genética. Sobre todo también poder ver si las diferentes condiciones, ya sean de salud, las condiciones alimenticias, la disponibilidad de oxígeno, la altura en la que viven las personas, si todo eso podía influir y de algún modo eh, alterar la secuencia génica de esta población. Entonces, por eso también surge la idea del proyecto del mapeo de haplotipos o del HapMap. ¿Eh? Entonces, en nuestra área, las bases de datos en realidad son bases de datos de secuencias, bases de datos de secuencia ya sea de ADN o de ARN mensajero. Hablamos de ARN mensajero porque, si ustedes recordarán, es este ARN mensajero el que lleva la información necesaria para formar los aminoácidos y posteriormente las proteínas específicas de cada individuo. Entonces, en nuestra área manejamos, o se puede decir que las bases de datos se agrupan en tres bases importantes: GenCard, Cosmic y HGVS. Entonces, ¿qué es GenCard? GenCard en realidad es una base de datos de genes humanos, ¿vale? Y ya esta nos permite ver cuáles son las características de un gen, la localización y
las posibles mutaciones que puedan llegar a tener estos genes. La primera, GenCard. La segunda, que también utilizamos en nuestra área, es Cosmic. Cosmic, en cambio, es una base de datos que lo que hace es recopilar las mutaciones somáticas que se han producido dentro de los seres humanos y que están vinculadas con muchas enfermedades cancerígenas. Y por último, HGVS, en cambio, es una base de datos que recopila varias bases de datos, es decir, permite la interacción entre varias bases de datos, ¿vale? Sobre todo a nivel mutacional, ¿vale? Para poder conocer cuáles son las mutaciones que han sufrido dentro del ADN humano. Y sobre todo también permite catalogar o permite tener una nomenclatura de cada uno de estos genes y sus posibles alteraciones. Ahora, estas tres bases de datos principales en realidad han surgido como ideas de colaboraciones internacionales, es decir, que no solamente es un país en específico el que maneja esta base de datos, sino que todas estas bases de datos surgen a raíz de la incorporación, a raíz del estudio entre diferentes laboratorios, entre diferentes países, ¿vale? Para poder catalogarlas, para poder actualizarlas y sobre todo para poder mantener esa disponibilidad de la información génica y de fácil acceso para las personas. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, tenemos tres: GenBank, Embly y Databank. Estas son las tres principales y las que nosotros más hemos usado y que incluso algunos de ustedes ya se han caracterizado o que ya han usado algunas de estas. Embly, por ejemplo, es una base de datos europea y agrupa toda la información que tiene que ver con protocolos, con investigaciones a nivel de biología molecular, ¿vale? Embly. Databank, en cambio, es la única base de datos de origen japonesa, la única, ¿vale? Pero la que nosotros más usamos y de hecho la que incorpora muchísima información a diferentes niveles, de diferentes aspectos, es GenBank, ¿vale? Que ya algunos de ustedes la han usado y que incluso algunos de ustedes la están utilizando para poder descargar artículos, ¿no es cierto? Con el famoso PubMed, ¿vale? Entonces, nosotros hemos usado, y de hecho la que usaremos más y la que más acceso tiene es GenBank. Entonces, ¿qué hace GenBank? GenBank en realidad es una base de datos donde tenemos la secuencia de nucleótidos y sobre todo la información necesaria de cada uno de esos nucleótidos para la posterior traducción a proteínas. ¿Vale? Pero GenBank no funciona con un solo laboratorio, sino que GenBank en realidad funciona en colaboración con diferentes bases de datos, con diferentes laboratorios y con diferentes organizaciones que lo que hacen es intercambiar y actualizar esos datos diariamente. Entonces, si ustedes ponen GenBank en Google, ¿vale? La primera página que a ustedes les va a aparecer es esta. GenBank o NCBI. Y ustedes lo que van a observar es toda la información que esta página como tal tiene a su disposición. ¿Sí? Podemos encontrar ensayos, información de ADN y de ARN, de genes, de expresión, de medicina, de proteínas, incluso hasta taxonomía. ¿Vale? Y al lado derecho ustedes pueden observar toda la aplicación o la que más descargas tiene o más uso tiene en esta base de datos. Por ejemplo, PubMed, que era la que yo les mencionaba hace un momento, que era la de descarga de los artículos y que la que yo en su momento les recomendaba para que ustedes puedan encontrar y descargar artículos, ¿vale? Pero también dentro de esta base de datos hay información y agrupa bases de datos relacionadas con nucleótidos, con genes, con polimorfismos, con proteínas e incluso hasta con productos, con compuestos químicos. ¿Sí? Entonces aquí tiene
pueden encontrar ustedes el listado de todas las bases de datos que tiene incorporadas GenBank o NSBI, ¿vale? Y a las cuales ustedes pueden acceder y obtener la información que necesiten. Entonces, por ejemplo, tenemos sistemas, dominios, genomas, genes, ¿vale? Proteínas, enfermedades o mutaciones, polimorfismos, esta era la de los artículos que les decía, taxonomía. ¿No? Entonces, es muy fácil de manejar. Si ustedes, por ejemplo, seleccionamos aquí, dentro de todo este listado que tiene proteína, o en este caso, lo que yo seleccioné, genoma, al lado ustedes escriben el nombre en este caso, del organismo que quieren acceder, que quieren buscar toda la información, y a continuación se les va a desplegar toda la información disponible, ¿vale? De este organismo, que específicamente que es lo que hemos buscado, su genoma. ¿Vale? Entonces nos va a desplazar, nos va a mostrar toda la información que está agrupada o que está incorporada dentro de esta base de datos global. ¿Vale? También, por ejemplo, podemos ver, si escogemos un cromosoma específico dentro de este organismo, podemos ver las secuencias que tiene, el número de alelos que tiene, ¿vale? El tamaño que tienen las proteínas que codifica, el porcentaje de ARN ribosomal o de transferencia o los genes que puede llegar a codificar cada uno de estos cromosomas. Toda esta información está catalogada y está disponible dentro de esta base de datos global. Entonces, por ejemplo, al seleccionar solamente uno de estos cromosomas, ¿no es cierto? Este cromosoma de la especie que nosotros hemos puesto al inicio, ¿vale? Hemos seleccionado solamente un cromosoma y esta es toda la información que nos despliega esa base de datos. Por ejemplo, dice que el maíz, el cromosoma 1 del maíz, ¿vale? Tiene toda esta información. Nos da la localización de un locus específico, ¿vale? Nos dice las pares de bases que tiene, nos está informando que es un ADN, ¿vale? Recuerden que hace un momento les dije que la base de datos podía ser un ADN o un ARN mensajero, ¿no es cierto? Entonces, en este caso nos está diciendo que se trata de ADN. Nos está dando el nombre o la definición completa de ese gen, de ese alelo específico, ¿vale? Dentro de ese cromosoma. Nos da un código de acceso. Algunas de las bases de datos, o por ejemplo, cuando ustedes vayan a diseñar primers o cebadores, no te pide que escribas la secuencia completa de un gen específico, sino que hay veces en que te pide solamente el código de acceso del GenBank o del NSBI. Entonces, este es el código de acceso que uno puede utilizar también para identificar un gen o un locus específico dentro de una especie. ¿Vale? Nos da también palabras claves, ¿vale? Nos dice el organismo al cual pertenece y toda la filogenética, ¿no es cierto? Que es eucariota, toda esta información nos la está dando ya esta base de datos. En algunos casos van a encontrar esto, referencia. ¿Qué quiere decir con referencia? Pues básicamente hace alusión a que este gen, este locus específico, fue descrito por estas personas, ¿vale? Que fue publicado, que es un artículo, una revista, una tesis, lo que sea. Entonces, gracias a la investigación que estas personas realizaron, bueno, que este autor de hecho realizó, pues logró tener la secuencia completa o la secuencia específica de este locus y ha sido esa información la que fue incorporada dentro de esta base de datos. ¿Vale? ¿Qué más nos va a dar esa base de datos? Pues en realidad nos va a dar la secuencia completa. Entonces, hace un momento, la base de datos ya nos estaba diciendo que era un ADN. Por ende, la secuencia que nosotros vamos a tener es la secuencia nucleotídica constituida por las 4 bases que nosotros conocemos: adenina, guanina, citosina y timina, ¿cierto? Entonces, esta base de datos en este formato nos da toda la secuencia de ese locus específico, de ese gen en específico que nosotros estamos buscando en ese momento. Ahora,
Dentro de cada cromosoma va a tener va a tener la información para catalogar diferentes locus, diferentes genes. Entonces, cada uno de esos genes va a tener un codificador, un número de acceso totalmente diferente, ¿vale? La localización en el cromosoma también va a ser totalmente diferente, ¿vale? Y el nombre de lo que codifica cada uno de estos locus, de estos genes, ¿vale? Entonces, esta información también está disponible en esta base de datos, ¿vale? Entonces, por ejemplo, hace un momento, todo esto que les acabé de mostrar correspondía de hecho a este organismo que nosotros pusimos aquí. Pusimos genoma y pusimos el nombre de este organismo, ¿no es cierto? Pero ahora, ¿qué pasa si en vez de poner genoma, ponemos gen? Queremos ver cuál es la información disponible de un gen en específico, ¿no es cierto? Entonces yo he puesto gen y he puesto el nombre de este gen, ¿vale? De la adenosina 5 reductasa. ¿Vale? Entonces quiero saber qué información está disponible en esta base de datos al respecto de este gen. Entonces, seguimos con el mismo organismo, pero ahora nos estamos centrando solamente en un gen, ¿no? Y si ustedes ven aquí, este gen tiene un código o un número de identificación que es el que me pone al inicio. Y es más, me está diciendo que la información de este gen ha sido actualizada en este año, ¿cierto? Luego me da el símbolo génico dentro de ese cromosoma de este gen. Me dice el nombre de lo que codifica este gen, ¿vale? Me está diciendo también que toda la información de la secuencia disponible en esta base de datos ha sido validada, que pertenece a este organismo, cuál es la información filogenética, y también me dice incluso en el cromosoma en el que este gen se encuentra, ¿vale? Toda esta información ya está incorporada en esta base de datos. Ahora, la secuencia como tal me la puede dar dentro de dos formatos. Esto se llama formato gráfico. Y si ustedes ven aquí, ¿pueden ver lo que estoy señalando con el puntero? Esto de Sí, aquí, sí. esto de aquí son los nucleótidos, ¿no es cierto? Lo que les había dicho hace un momento. Adenina, citosina, timina, guanina, ¿vale? Entonces, la base de datos me puede presentar esa información dentro de este formato gráfico, ¿cierto? Que es una barra en la que si ustedes van desplazando la barra hacia la derecha, esto de aquí, la información va a ir cambiando y se va a ir desplazando, ¿vale? Porque va a estar toda la información en una forma lineal de la disposición de cada uno de estos nucleótidos. Pero, ¿qué es lo que más se utiliza? De hecho, lo que más se utiliza es algo conocido como formato FASTA. Quiero ver si tengo... Cuando lo tengo más adelante, ahora se las muestro un poquito. También me dice, por ejemplo, que este gen, ¿vale? Tiene dominios conservados, es decir, que conforme han pasado los años, se ha podido ver que este dominio o que esta secuencia en particular se ha mantenido durante los años, que no ha sufrido mutaciones y que incluso no solamente está en una especie, sino que se ha encontrado también la misma secuencia la misma secuencia de este dominio en otras especies similares, ¿vale? Entonces, la imagen que yo les mostraba aquí era del ADN, ¿no es cierto? Porque estamos hablando de adenina, guanina, citosina y timina. Pero esta base de datos también me puede dar la información a nivel de ARN mensajero, ¿vale? Entonces, sigo yo con el mismo gen, con la codificación del mismo gen, pero ahora quiero saber cuál es su secuencia de ARN mensajero. Y la base de datos otra vez me da la misma información. Tiene un número de acceso totalmente diferente. ¿Por qué? Porque la que me daba hace un momento era la secuencia de pares de bases de ADN. Y en este momento lo que me va a dar es la secuencia de este ARN mensajero, ¿vale? Del mismo locus, del mismo gen del que les mencioné hace un momento, de la adenosina 5 reductasa, ¿vale? Y aquí me dice que este ARN mensajero está constituida por 1380 pares de base. Y me recalca
que es un ARN mensajero, que no estamos hablando de ADN, sino que es un ARN mensajero. Me vuelve a dar el nombre, la definición de este gen, la localización que tiene, el número de codificación, ¿eh? Me dice el organismo, el linaje que tiene, y de hecho, ¿quién descubrió? Todos los autores que descubrieron, que corroboraron esta secuencia de ARN mensajero. ¿Vale? Me dice también de dónde, cuál es la extensión que tiene, por ejemplo, de las regiones codificantes de los exones, así como también qué secciones de todo de esa secuencia de ARN mensajero corresponde a regiones no codificantes. Me dice también cuándo se forma ese péptido, ¿vale? Y aquí me da un pequeño resumen de la secuencia que tiene, que lo vamos a ver más adelante. Entonces, hace un momento teníamos otra secuencia, que era adenina, guanina, citosina y timina, porque estábamos hablando de una secuencia de ADN. Ahora, como estamos hablando de una secuencia de ARN mensajero, nuestra secuencia en la base de datos es totalmente diferente y está representada por otras letras. ¿Qué letras son estas? Solange, ¿qué letras son estas de aquí? ¿A qué corresponden? A lo que es la metionina. La metionina, la treonina, ¿no es cierto? La leucina, la prolina. Entonces, como ya estamos hablando de una base de la base de datos en la que me da ARN mensajero, estamos hablando de la codificación de aminoácidos. ¿Vale? Entonces, eso hay que tener mucho cuidado en el momento de buscar la información, en el momento de elegir la base de datos específica, ¿vale? Entonces, en este caso estamos hablando de la codificación de estos aminoácidos, ¿vale? Entonces, esto es un poquito lo que les acababa de mencionar, ¿vale? Y en cambio, esta es la secuencia de, si hablamos de la secuencia de ADN, ¿no es cierto? Adenina, guanina, adenina, 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 ¿vale? Que ustedes pueden ver que incluso la secuencia es mucho más extensa que si hablamos solamente de la secuencia de los aminoácidos, ¿no es cierto? ¿A qué se debe esta diferencia? Ustedes recordarán que en el momento de la transcripción, de la traducción, ¿no es cierto? Y de la formación de cada uno de los aminoácidos, ¿vale? Cada aminoácido se formaba por los codones. ¿Recuerdan que lo habíamos mencionado? Y que cada uno de estos codones en realidad era la agrupación de un triplete, ¿no es cierto? De un triplete de estas bases. La secuencia de aminoácidos en realidad resulta ser mucho más corta que al hablar de la secuencia nucleotídica. Entonces, tener mucho cuidado cuando al ver estas letras, en realidad es que estamos hablando de ADN, ¿no es cierto?, de nucleótidos. Dime, Marlon. Profe, disculpe, ¿podría volver a repetir? Lo que pasa es que no sé si sea mi internet o qué, pero se le cortó y no le escuché lo de los codones. Vale. Puedes ver esta imagen, ¿verdad? ¿No es cierto? En esta imagen nosotros tenemos, a ver, aquí nosotros tenemos la secuencia nucleotídica, ¿no es cierto? Tenemos adenina, guanina, citosina, timina, ¿vale? Y cuando hablamos la primera vez de proteínas, nosotros habíamos dicho que para poder formar la estructura lineal de estas proteínas se formaban por la secuencia de aminoácidos. Ahora, estos aminoácidos, cada uno de estos 20 aminoácidos, se forman por la unión de un triplete de nucleótidos que dan origen a lo que nosotros llamamos codones. Es decir, la combinación de 3 nucleótidos, adenina, guanina, citosina y uracilo, de hecho, porque ustedes recuerden que el ARN mensajero es la sustitución de la timina por el uracilo, ¿vale? Entonces, cuando tengamos la combinación de cualquiera de estas 4 bases nitrogenadas
en una secuencia de 3 formando los codones, pues va a catalogar, va a dar origen a un aminoácido específico. Por eso, cuando nosotros hablamos de la secuencia de ADN, tenemos mayor información, tenemos muchas pares de bases, ¿vale? Pero cuando hablamos de secuencia de aminoácidos, en realidad la secuencia de estos aminoácidos disminuye, ¿no es cierto? Aquí tenemos 303 aminoácidos y en cambio tenemos más de 331, 40, 50, 60, 70, 1381 nucleótidos, pares de bases en esta secuencia, ¿vale? Entonces, en eso difiere el tamaño de la secuencia de las bases que nosotros tenemos, ¿no? Entonces, ¿para qué se usan estas bases de datos? Pues en realidad, estas bases de datos se pueden utilizar no solamente para, dentro de lo que son las herramientas de informáticas, para analizar secuencias ya sea de ADN o de proteínas, ¿vale? Que de hecho esto es lo que más se puede utilizar, sino que también se puede extrapolar esta información para crear las bases de datos que yo hace un momento les había mencionado, como era, por ejemplo, el proyecto Genoma Humano o las bases de datos de haplotipos, ¿eh? Entonces, ¿cómo nace la idea del proyecto de Genoma? En realidad, nace con la necesidad de poder investigar todas las bases químicas, todas las bases nucleotídicas que componen ese ADN y de poder cartografiar, de hecho, todos los genes humanos, ¿eh? Y él tenía una finalidad, y la finalidad realmente era poder detectar, poder determinar que un individuo estaba predispuesto a padecer determinada enfermedad, determinado tipo de cáncer, o que incluso se podía determinar que un embrión podía heredar ciertas enfermedades graves. Entonces, se supone que con la idea del desarrollo de este proyecto de genoma humano se podía llegar a catalogar toda esa información y poder predecir que un individuo podía desarrollar una determinada enfermedad en concreto y en un momento determinado. Entonces, este proyecto en realidad era bastante ambicioso, ¿vale? Porque aparte de que pretendía poder identificar todos los genes humanos, ¿vale? Quería tener toda la secuencia de todas las bases nucleotídicas que conforman el ADN, ¿vale? Y sobre todo, como es una información realmente extensa, pretendía poder acumular toda esta información en una base de datos que fuera de fácil acceso y que estuviera disponible para todo el mundo y así poder desarrollar incluso herramientas de secuenciación génica, ¿vale? En realidad se ha realizado con éxito, es un proyecto que ha permitido que nosotros ahora mismo podamos tener toda esa información en las bases de datos, ¿vale? Y también ha necesitado una buena inversión económica para poder no solamente realizar todas esas pruebas génicas, todas esas pruebas genómicas para poder tener las secuencias, sino incluso para poder mantener esa información en las bases de datos a lo largo de los tiempos, ¿vale? Y luego tenemos otro proyecto también que ha sido un poco ambicioso, que es el proyecto HapMap. Este proyecto lo que permitía, o la idea que tenía, era poder desarrollar un mapa o una base de datos de todos los haplotipos humanos, ¿vale? Con el fin de poder conocer, de poder establecer cuáles eran las similitudes o las diferencias genéticas entre los individuos de una misma población o entre los individuos, ¿vale? De diferentes sitios de la Tierra y así poder establecer una relación entre la salud que tenían y si esta salud o esta disposición a enfermedades estaba estrechamente vinculada con las alteraciones que se estaban dando en el gen, ¿eh? Entonces, ustedes ya debieron haber visto, por ejemplo, en, en genética que es un haplotipo, ¿no? Un polimorfismo, que en realidad son todas las variaciones que se puede llegar a tener en el ADN. Y sobre todo, estos polimorfismos tienden a ser heredados, ¿vale? Entonces son los únicos.
alteraciones a nivel genético que se pueden heredar de una descendencia a la siguiente, pero que no causan enfermedades a nivel mortal, sino que puede el individuo seguir con una vida totalmente normal y solamente es, de hecho, es una variación en una base nucleotídica. Entonces, esta variación se va heredando en todas las generaciones y a partir de eso, pues, se planteó la posibilidad de poder desarrollar este mapeo de los haplotipos en las poblaciones. Con la información que se recopiló de este proyecto, en realidad se creó una nueva base de datos. ¿Vale? Entonces, esta base de datos, de hecho, de los haplotipos de los SNPs, tiene su propia base de datos que se denomina DB-SNP o SNP. ¿Vale? Toda la información, si ustedes algún día quieren ver, toda la información de los polimorfismos o de los haplotipos que hay, en realidad están agrupados dentro de esta base de datos como tal. Y así como tenemos esta base de datos en específico, también tenemos bases de datos vinculadas a diferentes áreas. Por ejemplo, este de aquí, ClinVar, en realidad es una base de datos que agrupa, aparte de agrupar variaciones genómicas, también analiza la relación que tiene con la salud o con las diferentes enfermedades humanas. Y Yomin, en cambio, es una base de datos que agrupa la información de genes humanos y de fenotipos genéticos. ¿Vale? Entonces, lo que les mencionaba, no solamente tenemos NSBI o GenBank que agrupa la base de datos de genes o de proteínas, sino que a raíz de toda la información que se ha podido recopilar, también se ha podido crear bases de datos específicas para la información que se tiene. Haplotipos, mutaciones, proteínas, aminoácidos. ¿Vale? Y ese de aquí, bueno, es un listado de varias bases de datos que se pueden tener y varias bases de datos ya especializadas con la información que tienen. Por ejemplo, enfermedades humanas, incluso para poder ver, creo que algunos de ustedes iban a realizar un proyecto con microarrays, por ejemplo, entonces se puede utilizar esta base de datos, GEO, ¿vale? Que les va, agrupa experimentos que ya se han realizado con microarrays o con RNA sequencing. ¿Vale? Entonces, cada una de estas bases de datos en realidad está un poco ya especializada. Esta de aquí también se utiliza mucho, que es la enciclopedia Kyoto o la base de datos de GG, que en realidad lo que contiene son metabolitos y genes, ¿vale? Y rutas metabólicas que están asociadas con diferentes, bueno, sobre todo está centrada a nivel humano, ¿vale? O incluso para poder ver vías o rutas de señalización, también se puede utilizar la información que está en esta base de datos. ¿Sí? Y pues chicos, eso es todo, lo vamos a dejar allí a la clase. La próxima clase vamos a hacer un ejemplito un poco más práctico para que ustedes puedan interactuar con una base de datos, ¿vale? Bueno, ahorita aquí lo que ustedes pueden ver pues son lo que les había mencionado hace un momento, la estructura típica que va a tener la base de datos, el número de pares de bases de una secuencia en específico, si se trata de ADN, de qué tipo de ADN se trata, si es de ADN, ARN mensajero, ¿vale? Lo que codifica las características o la función que tienen esos genes específicos, si alguien lo ha descubierto. ¿Vale? Entonces, bueno, esto ya lo vamos a ver la siguiente clase, vamos a hacer un ejemplo práctico con ustedes y para que cada uno de ustedes vaya haciendo en su computadora, pues va un gen en específico o buscamos dentro de una base de datos. ¿Tienen alguna duda, alguna inquietud, chicos? No, doctor. Vale. ¿Alguien más? No, doctora, de mi parte no.